Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Introducción a la Tecnología. El día de hoy vamos a conversar respecto al proceso de innovación, que es fundamental en la creación y desarrollo de nuevas tecnologías. Para ello, primero vamos a distinguir que en la innovación existen características propias de este proceso que lo hacen muy especial e importante tanto en el pasado como hoy en la actualidad. Estas características son que es un proceso complejo, que se está estructurado en redes y que tiene distintas capas y niveles. Corresponde a un proceso diverso, en el cual podemos encontrar distintos mecanismos y formas en los cuales se genera, se transforma, se produce y se desarrolla. Es un proceso dinámico, por lo cual varía en el tiempo y el espacio y se conecta de maneras distintas y cada vez más creativas. Y por último es multiescalar, porque la innovación la podemos encontrar desde la generación de una idea en particular hasta en los objetivos económicos y tecnológicos de las naciones. Pero, ¿a qué se parece la innovación? La innovación es algo que se parece a un arrecife de coral. ¿Por qué? Porque la innovación ocurre cuando existe una gran diversidad de agentes en juego que puede conectarse de un montón de formas distintas. ¿Para qué? Para dar nuevas combinaciones. Esto ocurre particularmente en las ciudades. Entonces, algo que se conoce como la ley de West nos dice que en las ciudades, y particularmente en las ciudades muy grandes, la tasa de innovación es mucho más grande que la tasa de innovación que vamos a encontrar en un pueblo o que vamos a encontrar con una persona sola, aislada. Esto es lo mismo que ocurre en el arrecife de coral, porque la diversidad biológica del arrecife de coral va a ser de una cantidad mucho mayor a la que vamos a encontrar, por ejemplo, en un desierto o en un polo. Y esto tiene que ver a la cantidad de conexiones posibles, por un lado genéticas y por el otro lado de ideas, que pueden hacer en estos ambientes diversos y complejos. Pero, ¿cómo vamos a definir innovación? Innovación lo vamos a definir como una acción innata del ser humano que lleva a la creación de una nueva tecnología, así como mecanismos de puesta en valor de esta. Entonces, acá hay que distinguir varios elementos claves. El primero es que la innovación es una actividad humana que se encuentra en lo más profundo de su ser, porque al fin y al cabo, a través de los procesos de innovación, generamos tecnología, y la tecnología es inherentemente generada por el hombre. Pero innovar tiene otra característica, a más allá del inventar, que es la de valorizar. Es decir, hay que generar un valor, sea económico, sea social, sea político, que hace que esta tecnología o este invento tome un sentido en ese lugar. Entonces, es una idea que toma un valor y va más allá de construir un nuevo proyecto. La innovación se favorece por los entornos. Y en estados de crisis sabemos que la innovación ocurre con mayor frecuencia y esto es algo natural porque tiene que ver con la supervivencia. Pero hay dos elementos súper importantes. La innovación la podemos distinguir, por un lado, como una innovación basada en la creación de lo nuevo, desde la novedad, como dice Jürgen Hanschild, mientras que también lo podemos centrar en su valor agregado o en la creación de valor, que es lo que Joseph Schumpeter trabajó durante su vida. Por el lado de la creación de lo nuevo, en sí mismo, ese valor de lo nuevo tiene que ver con la capacidad de crear del hombre, tiene que ver con una acción humana innata y con generar entornos de innovación abierta. ¿Qué significa esto? Que las comunidades comparten lo que hacen porque les interesa que se tengan más conexiones y se conectan de mejor manera. Entonces, estas conexiones van a establecer nuevos mecanismos e ideas positivas que van a darle más valor social, económico o político a nuestras innovaciones. Por otro lado, existe la innovación económica, que es una corriente muy potente en economía y que tiene que ver con que la innovación aumenta la productividad porque da ventajas competitivas frente a que puede uno generar un monopolio a través de mecanismos de propiedad intelectual o generar procesos de mejor calidad que van a establecer transformaciones en el sistema. Esto hace que la innovación no simplemente sea un proceso económico, sino que también la podemos observar como un aspecto fundamental del capitalismo. Esto favorece en las organizaciones la innovación cerrada, es decir, que las organizaciones centren para sus procesos productivos innovaciones en particulares que capturan a través de mecanismos de propiedad intelectual durante un tiempo determinado para obtener esa ventaja competitiva. Lo cierto está en que una mejor organización va a tener para obtener más ventajas competitivas económicamente
que tener que desarrollar constantemente nuevas innovaciones que su competencia no tenga. Esto nos hace poder observar que la innovación no es algo monodimensional, sino que tiene múltiples capas las cuales podemos explorar. Siguiendo un poco la idea respecto al valor económico de la innovación, nosotros consideramos que un inventor es un modelo social de éxito. Desde la historia, Da Vinci, Gutenberg, Tesla o en la contemporaneidad, Steve Jobs o Elon Musk, corresponden a tipos de hombre, nótese que son hombres la mayoría, que nos representan un ideal de éxito por trascender a través de una idea, de un invento, de una creación, de un concepto que colocan en la sociedad. Y eso tiene que ver con una construcción social que hacemos a través del concepto del inventor. Pero la forma en que sus creaciones ocurren tiene algunas etapas que han sido distinguidas. Estas fueron estudiadas durante el siglo XX por Tarde y posteriormente por Rogers para distinguir los modelos de difusión y de apropiación tecnológica. Y podemos distinguir tres grandes fenómenos que ocurren en estos casos. El primero es que tiene que haber una condición de impulso que dé cabida a una nueva idea. Posteriormente, al lanzarla tiene que ser evaluada, tanto en su desarrollo como en implementación. Entonces, una evaluación constante del proceso tecnológico. Cuando una tecnología se consolida, es decir, ya logró adquirir valor y ser un invento que está validado, podemos decir que tenemos una tecnología compuesta que va a poder transmitirse socialmente a través de un proceso llamado transferencia tecnológica, que es como las organizaciones comparten con otros sus descubrimientos, sus innovaciones, de modo de poder intercambiar nuevo conocimiento. También sabemos que hay una curva de adaptación tecnológica que tiene una forma de S. Esa curva, a medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando desde primero unos pioneros o innovadores hasta los que llegan atrás de cada tecnología. Y desde el punto de vista económico podemos observar qué porcentaje del mercado va a ser el que va a estar abarcando una tecnología. Ciertamente, una nueva tecnología va a tener primero un conjunto de gente pionera, pero después va a avanzar y continuar hasta finalmente llegar a toda la sociedad si es que es completamente exitosa. Y en este proceso de difusión tecnológica es donde se dedicaron a estudiarlo Tarde y posteriormente Rogers. Pero ¿qué características necesita una innovación para existir? Primero, sí o sí, reconocer una necesidad. Existen métodos de need finding que nos permiten identificar fácilmente necesidades globales, personales, sociales o comunitarias que van a dar el pie para encontrar nuevas innovaciones. Ojo, que esto pueden ser tanto necesidades como nuevos deseos. También tener personas competentes con tecnologías relevantes. Entonces, el conocimiento toma un valor en sí mismo y las capacidades de hacer con ese conocimiento cosas con distintas tecnologías también. Esto no es necesariamente entender sobre la tecnología, que es lo que hacemos acá, sino que es conocer y tener herramientas técnicas para poder manejar tecnologías en particular. Y por último, apoyo financiero que permita dar estabilidad al desarrollo del producto y obtener las distintas etapas que se van requiriendo, tanto de construcción, diseño, validación, evaluación e impacto. Pero la innovación, como dije anteriormente, tiene distintas escalas. Desde las transformaciones locales que hace un invento en particular, que toma valor y se convierte en una innovación, hasta cómo los estados incentivan el desarrollo de la innovación. ¿Por qué? Porque a partir de estas innovaciones que hace una sociedad, va marcando pautas de soberanía tecnológica, los cuales les interesan a los estados porque son indicadores de desarrollo, dado que el generar nuevos valores competitivos desde el punto de vista económico indica el grado de complejidad de una economía. Entonces, primero tenemos aspectos organizacionales, donde empresas, personas o innovadores tienen la intención de generar una nueva tecnología. Estas pueden ocurrir de modo incremental, o sea, lentamente haciendo pequeños cambios sucesivos. Pueden ser tecnologías disruptivas, descritas por Christensen, las cuales tienen la característica de salir de lo común y romper el posible adyacente. O también existen usuarios pioneros, que son estudiados por Mohimplen, que tienen la característica de observar cómo los primeros usuarios de una tecnología van a indicarnos el carácter de éxito o fracaso que puede tener una tecnología dependiendo de sus formas de uso y empoderamiento y apropiación. Después tenemos el ecosistema de innovación, que es el lugar donde se mueven los innovadores, pero que no es todo el país.
Esa zona puede ser una ciudad, puede ser un barrio, puede ser un conjunto de pueblos que están articulados de distintas maneras y que permiten la interacción de estos innovadores. Entonces, esto va a estar manejado por condiciones culturales y también por agentes y redes. Aquí es crucial cómo la cultura del lugar, su patrimonio cultural, sus características sociales, su forma de apertura, va a permitir el intercambio de ideas, materiales, técnicas, procedimientos y finalmente de conocimiento. Porque la innovación es darle un valor al conocimiento desde el punto de vista económico. Por último, tenemos el Sistema Nacional de Innovación, que es observar el país y sus políticas tecnológicas. Este Sistema Nacional de Innovación va a estar fomentado, por un lado, por políticas tecnológicas que incentiven a los innovadores en los ecosistemas de innovación a realizar distintas nuevas acciones que permitan pegar saltos cualitativos respecto a cómo entendemos o queremos entender un invento en particular. Y por otro lado, de indicadores nacionales, como el indicador global de innovación, el GERT, el BERT, que tienen que ver con la inversión pública, privada, de la educación superior en el desarrollo de investigación y desarrollo. Porque a través de este proceso de investigación y desarrollo es donde empieza a surgir la innovación. Eso nos hace entender también que existe una fuerte vinculación entre la cantidad de investigación que hace un país y la cantidad de innovación que puede producir. Entonces, para poder generar más innovaciones se requiere tener un país más formado, es decir, con personas mejor educadas. Y eso le da un valor en sí mismo a los objetivos sociales de querer tener una educación mucho más amplia, democrática y transversal. Pero con todo lo que he hablado, me he centrado en particular en una de las dimensiones, mucho más schumpeteriana, respecto a cómo la innovación afecta a nuestras vidas. Pero la innovación tiene una segunda pata relacionada con cómo lo nuevo se manifiesta en la realidad y cómo estas cosas nuevas van a ir surgiendo como ideas que aparecen en lo que podemos creer que podemos hacer para después poder llevarlas a través de procesos de innovación y emprendimiento a darles una puesta en valor. Y esto otro es algo que hay que dedicarse un momento en este curso. Vamos a discutir brevemente respecto a mecanismos por los cuales se forman nuevas ideas. Vamos a discutir brevemente respecto a mecanismos por los cuales se forman nuevas ideas. Los mecanismos que voy a describir corresponden al libro de Steve Johnson, Las buenas ideas, Historia natural de la innovación, del 2010. En él describe 7 mecanismos los cuales nos van a permitir comprender cómo el ser humano interactúa con distintas nuevas ideas. El primero es el posible adyacente, que es tener, a través de las condiciones de pensamiento y desarrollo de una persona, posibilidades de nuevas ideas. Estas ideas van a estar muy relacionadas con su quehacer cotidiano y con las cosas que habitualmente observa. Hacer surgir nuevos desarrollos y creaciones. Una tercera es la corazonada lenta, que es alguien dijo, tengo una idea que es muy interesante pero me falta información. Entonces durante un largo tiempo, lentamente empieza a generar mecanismos para ir desarrollando esta idea. Hasta que 5, 10, 15 años después quizás logra tener la información suficiente o se encontró con la persona que necesitaba o apareció esa tecnología que faltaba para poder pegar el su propio salto y llegar a innovar. Un cuarto mecanismo es la serendipia, que tiene que ver con la metáfora de Arquímedes y Eureka, que es que luego de una situación, una persona logra identificar una idea trascendental y disruptiva que logra capturar y decir, esto es algo que tengo que hacer. Para ello, Pasteur indica que una buena idea se presenta frente a una mente preparada. Por lo tanto, las personas que viven la serendipia son personas que tienen un gran capital cultural y que observan constantemente la naturaleza hasta que logran encontrar algo que es anormal o distinto o que nadie antes había observado como ellos lo hicieron. Y de ahí viene una buena idea. El quinto mecanismo que se describe es el del error, porque a través de los errores o de las misconceptions podemos ir haciendo un camino de lo que no hay que hacer hasta llegar a una muy buena idea. Pero para eso se requiere
mucha perseverancia, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha convicción de que lo que uno está haciendo va a tener valor y va a poder ser útil. El sexto mecanismo es la exaptación. Este mecanismo tiene que ver con cuando existe una tecnología que fue pensada para un fin y se utiliza para uno completamente distinto. Esto también ocurre en biología, como por ejemplo, nuestras extremidades probablemente fueron antes, en la evolución biológica, parte de las aletas de un pez. Y a medida que se empezaron a acercar a la Tierra, ellos empezaron como a extender estas aletas hasta que se dotaron de la flexibilidad suficiente para lo que hoy entendemos en los mamíferos como una extremidad, una pierna o un brazo. Ese cambio es algo para lo cual no fue pensado nunca, pero que permitió hacer un giro radical en cómo entendíamos y transformábamos un objeto. Esto pasa en la biología, pero también pasa en la tecnología. ¿Ya? Como cuando le asignamos una nueva función a algo, por ejemplo, un celular, que hoy se ocupan lo menos posible para llamar y se utilizan como cámaras de fotografía o como medios para conectarse a internet, como un microprocesador. Utilizamos su potencia computacional para poder conectarnos a la red antes que hacer llamadas, que es su primera función. Por último, están los mecanismos de plataformas que tienen que ver con grandes redes estructuradas que permiten a la gente superponer sus ideas e intercambiarlas rápidamente. Uno de estos ejemplos es Twitter, que permite visualizar un conjunto de ideas según nuestros propios intereses y transformar estas ideas en conexiones que pueden llegar a genialidad. En resumen, sobre la innovación hay que decir que es un proceso súper complejo que tiene diversidad de visiones y procesos. Y particularmente podemos tener una corriente económica para interpretarla como una corriente creativa o de las ideas en sí mismas. Estos dos procesos son sinérgicos y están ocurriendo en paralelo en la innovación, pero son dos maneras también donde podemos verla de formas distintas, porque tiene que ver con cómo conceptualizamos la innovación. Pero la creatividad y la puesta en valor son cosas que se encuentran en toda innovación. También hablamos de los inventores, que tienen que ver con personas que dan ejemplos de cómo a través de tecnologías interesantes y disruptivas pueden transformar la realidad. Hablamos del dinamismo y la aparición de difusión de tecnología y de innovaciones y de la multiescalaridad e indicadores de logro que tiene la innovación tanto en la escala individual como en la escala nacional. Por último, hablamos de modos de gestación de nuevas ideas, que son los mecanismos más frecuentes por los cuales una persona puede encontrarse con una innovación. Esto es Introducción a la Tecnología. Nos vemos en una próxima sesión.